Ella es Olga Hernández. Él es Freddy Hernández. No somos primos, por si preguntan por ahí. Por si acaso parece. ¿Te has preguntado alguna vez lo que sucede detrás de la puerta en un consultorio de psicoterapia? O cuando a veces estamos también en una fiesta o en un restaurante y nos preguntan, ¿ustedes qué hacen? Y decimos, somos psicólogos. Y dicen, vamos a hacerle preguntas. Aprovechemos para preguntar. Terapia gratis. Cada semana responderemos una de esas preguntas que trabajamos con nuestros pacientes aquí en este consultorio. Y la pregunta de esta semana está buena, que sale mucho. Con nuestros pacientes navegantes nos dicen, ¿qué significa madurar? ¿Qué significa madurar? Es una pregunta que es importante que nos hacemos. ¿Qué dirías ahí tú, Olga? ¿Qué es madurar? Voy a contar una anécdota primero. Esta tarde estaba con mi esposo, ya íbamos hacia la casa. Me dice, ¿de qué van a hacer el podcast? Y le digo, ¿qué significa madurar? Y dice, cuando se da un totazo en el piso, la fruta. Y a pesar de que fue un chiste, ¿no? Y sonó pues a la respuesta casi como casual y divertida, yo pensaba, claro, parte de haber madurado es tener las herramientas para caer y no romperse. Oh, mira. ¿Cierto? Entonces, yo diría, para empezar a responder la pregunta, que parte de la idea de madurar es justamente tener las capacidades y las herramientas para afrontar las situaciones de la vida sin reventarme, sin que eso me destruya, ¿no? Distinto a otros momentos de la vida donde una situación posiblemente me va a sobrepasar y me va a hacer sentir que no tengo cómo manejarlo. Para mí, saber manejar eso es uno de los signos de madurez. De madurez. Entonces lo podemos ir hablando como cuáles son esos signos o señales de que estamos madurando. De que estamos madurando. Además de las arruguitas. Además del uso del Botox. Y del café a las 5 de la mañana. Y las matas y las velas. Ajá, exacto. No, pero eso ya es señores y señoras, eso ya es diferente. No, porque hay gente mayor que no ha madurado. Que no ha madurado, exacto. También, que eso no depende de la edad, pero entonces... Tienen que envolver en papel periódico. Como la fruta, ¿ya? O sea, que tú dirías que la fruta. La fruta. Madurar para la fruta. Madurar para la fruta, no para lo... Está bueno. Que se envuelvan en papel. De nuestro máster detrás de cámaras, que aquí siempre hace que también esto suceda en la producción. Y esa señal que tú dirías, fíjate, me hace recordar a esta frase de un filósofo que dice que no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. O sea, ¿crees que iría por ahí relacionado eso? Es justamente no dejarme llevar por la situación, por lo que me pasa, sino tener claro quién soy yo y desde dónde respondo a eso que me pasa. Es decir, que no simplemente estaría reaccionando ante la realidad, sino que yo tengo la capacidad de asumir una posición y de tomar decisiones frente a aquello que me está sucediendo. Por eso te digo, uno de los signos de madurar es justamente tener las herramientas. Para poder responder ante la situación. A la realidad, a cualquier tipo de situación. Sonaría que estoy hablando de una situación negativa, pero no, estoy hablando de cualquier tipo de situación, tener la posibilidad de responder sin que me desborde la situación. Okay, fíjate que hace poquito hablaba con uno de mis mejores amigos sobre el tema. Digamos que lo puedo relacionar acá. Y él decía que el hombre en una familia está llamado a ser la cabeza del hogar y que el hombre tiene que ser fuerte. Entonces, ahondábamos un poquito en eso. Hablemos de patriarcado. Entonces, ahondábamos un poquito en eso. Y él decía que si el hombre se muestra débil en la familia va a tener miedo. Entonces yo le preguntaba, pero entonces el hombre puede expresar sus emociones. Y a la conclusión que llegábamos, porque digamos compartía hasta cierto punto con él, más no todo, pero digamos un hombre sí tiene que expresar lo que siente, pero una cosa es expresar y otra es quejarse, otra es victimizarse. Entonces creo que lo relaciono ahí porque también va para hombres y mujeres y va para todos. Menos mal lo dijiste, porque yo iba a decir, eso aplica para... No, totalmente. Es que aplica para todos. Okay. Y es que tú puedas expresar lo que sientes en una situación, sea tristeza, sea rabia, que lo puedas hablar con tu pareja, con tu amigo. Exacto. Desde una parte honesta. Pero una cosa es, estoy sintiendo esto, ¿qué vamos a hacer? Tengo las herramientas para resolverlo. Y otra es quejarse y decir, es que la vida tiene algo en contra mía y no hay nada que yo pueda hacer. El universo me está haciendo pagar. Tiene algo en contra mía. Creo que la madurez se va viendo un poco en la forma
en ¿qué que es eso? respondemos y en la forma en que asumimos una Exactamente. situación u otra, sin quejarnos y sin victimizarnos. Y ahora que Que no es mencionas fácil. eso, de por ejemplo la posibilidad de hablar de lo que sentimos en el momento que lo sentimos, eso tiene un paso previo. Es que yo tengo que poder reconocer qué es lo que siento cuando Eso. me Y pasa. no es fácil. No es fácil. Sí, no es fácil y eso implica un proceso de autoconocimiento, de reflexión, que se logra en terapia, pero también hay, obviamente la vida misma Claro. te va moldeando para poderlo hacer. Pero quien anda a ciegas, sin reconocer lo que siente frente a las situaciones, va respondiendo de cualquier Y no manera. puede ser maduro. No podría, porque ¿de qué manera yo soy una persona madura? Es decir, que está sintonizada, en ese caso, con sus emociones, si no tiene claro qué es eso que está sintiendo y cómo es que las situaciones lo hacen sentir como Y si no tal. tengo claro eso, no puedo responder ante la situación. Y si no puedo responder, no hay madurez. Voy a estar reaccionando simplemente. Y en esa reaccionar, en esa impulsividad, ahí no hay madurez. Y no hay reflexividad. Okay. Entonces allí yo diría que ese es otro signo de madurez, esa posibilidad, como dices tú, de reconocer lo que siento y expresarlo de una forma Para poder adecuada. responder luego. Porque Exacto. una cosa es responder y otra cosa es reaccionar y ser impulsivo. Sabes, también en este marco de esta conversación es posible como expresar que se confunde ser maduro con ser serio, es decir, con Sí. perder la expresión de espontaneidad, de alegría, de disfrute, o sea, la gozadera. Esa se pierde, la gente cree que se pierde, no, que inmaduro, porque está bailando, porque está cantando, eso no tiene nada que ver, no significa ser Resuena con serio, no significa perder la chispa y la alegría, la madurez, al contrario, ¿no? Creo yo que una persona madura es una persona auténtica en todas sus tonalidades. Sus áreas, sus matices. Y entonces puede ser auténticamente alegre porque reconoce lo que siente y es capaz de expresarlo. Es más, a medida que se aumenta, no necesariamente en edad, pero yo he encontrado que las personas mayores que conozco dicen, a mí esta edad ya no me importa. Okay, si la gente importante. no está bien que yo cante, pero yo quiero cantar, a mí no me importa lo que la gente opina. Yo canto, está alineada con lo que quiere. O sea que madurez también es ser auténtico. Claro, es ser auténtico. Contrario a lo que se cree que hay que ser serio, bien puesto. No serio, no es un tema de seriedad, no es un tema de destrezas, de habilidades, ¿sí? Es un tema de estar alineado. O sea, de con lo que fidelidad uno a ti es. mismo. Totalmente. Y ahí creo que hay otro punto también de madurez, que madurar es también ser coherente, ser fiel a ti mismo. Cuando digo madurar, es también alcanzar esa coherencia, es decir, si yo me caso con esta decisión, si yo quiero esto, mis acciones van en consonancia con eso que yo decidí. Para mí es muy clave esa parte de la coherencia y lo he encontrado también acompañando a los navegantes y en mi propia experiencia de que uno es maduro en cuanto uno puede ser coherente con sus decisiones y sus acciones que estén alineadas. Tal vez por eso en consulta a mí me han dicho, seguramente a ti también, esta situación me hizo madurar. Ok, claro. Claro, porque fue ante esa situación y ante esa gama de posibilidades que tenía que la persona dijo, no, yo necesito renunciar a esto porque hay algo que deseo que es mucho más importante para mí, o yo necesito ser coherente con lo que estoy sintiendo, yo no puedo permitir dejar de poner límites, hablando de otro podcast que he grabado, yo no puedo no poner límites en este momento, ¿no? Entonces, ¿hay situaciones que nos hacen madurar? Sí, porque nos exigen eso que tú estás diciendo, coherencia. Y en esa coherencia, algo importante y que ojalá que puedan tener mucho en cuenta y que puedan pensar, es que la madurez también requiere en esa coherencia, ¿no? Renunciar también, aprender a renunciar. Es decir, cuando yo elijo A, yo renuncio a B. Por ejemplo, recuerdo un amigo que estaba empezando a ponerse serio en la vida, por así decirlo, a madurar porque quería casarse. Y un día me dice, hey, estoy a un mes de mi matrimonio, pero me invitaron a una fiesta en Cholón. ¿Qué crees que debería hacer? Cholón es una isla donde van en yates, personas, hacen fiestas, etc. Y ¿A desordenarse? A desordenarse. Okay. No todos, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿será que voy? Y yo le digo, yo recuerdo que yo le dije,
¿qué sería lo más coherente para ti? Mm, Y él me dijo, no ir. mm, Y no fue, ujú, pero le costó. claro. Entonces él había elegido una vida monógama, Sí. una vida de casarse con una persona, y para eso tenía que renunciar a la libertad de estar con otras personas. Entonces, madurar también es saber cuáles son mis decisiones, qué quiero en la vida, pero si quiero esto tengo que renunciar a otras. O sea que madurar también tiene que ver con esa coherencia de poder renunciar a aquello que no va en consonancia con lo que ya he decidido. Claro, porque Y eso no es fácil. siempre que tomo una decisión, renuncio a las demás posibilidades. Exactamente. ¿Sí? Y es justamente allí en comprender que cuando tomo una decisión, las otras opciones no es que no existan, Están ahí. están ahí. Una amiga en algún momento me decía, tenía su pareja y decía, no es que yo me volví ciega. Claro que veo tipos lindos, claro que veo tipos que me gustan, pero ya yo no quiero Exacto. es Una cosa es que abrir tú esas veas y posibilidades. la otra es que tú. Lo compres, como cuando uno va a un supermercado. ¿Sí? Exactamente. Una cosa es que tú veas las opciones y otra cosa muy distinta es que tengas que O que le comprarlas abras la puerta a eso. por ¿no? haberla visto. Y recuerdo mucho ahora que dice le abra la puerta otra paciente que decía, yo tengo mi relación, pero yo siempre dejo la ventanita abierta. Sí, claro. Ya se ríe detrás de cámara. Sí. Y el dejar la ventanita abierta, ¿qué significa? Ah, ¿Sí? no. Ahí no hay renuncia. No hay renuncia. Ella no sentía que el vínculo que tenía era lo suficientemente fuerte para ella como para renunciar a la posibilidad de otros vínculos. Claro. Y dejaba la ventanita. Ahí no hay abierta. madurez. No, o sea, no es que no sea madurez en el sentido de no tiene la ventanita abierta o cerrada. Sí. Es que no es madurez porque todavía no se ha alineado Exacto, realmente. no hay esa coherencia y no todavía. existe coherencia. Sí. Madurez es coherencia. Madurez es coherencia. Pero no es fácil Y claridad. por esa decido aquí y renuncio acá, porque como tú decías, en toda decisión hay renuncia. Yo creo que también esa madurez se ve mucho, y también te lo digo, en mi vida personal, entre más coherente me he vuelto y he trabajado mucho por eso, siento que me va mejor en todas las cosas también. Y se siente diferente, se siente incluso como, yo creo que ahí sí entra, me siento empoderado. Eso Sí, que dicen, sí, ¿no? sí. O sea, creo que el verdadero empoderamiento Es eso. es esa madurez que te da el ser coherente con tus decisiones. Ujú. O sea, que tú puedas decir, decido esto y mis acciones van a favor de eso. Y es que fíjate, dos cosas allí. Uno, volviendo a lo de la fruta que se cae al piso, la fruta no es solo se cae cuando está lista para caerse. O sea, es que en la Eso. naturaleza Nos eso muestra. funciona así, ¿cierto? Naturaleza misma nos Nada muestra. se cae verde, Sí. tiene que madurar para poder caerse, porque cuando está madura es que puede posiblemente generar frutos a posteriori, es decir, puede crecer algo Puede de crecer. ella. Mira que es una cosa Bien hecha, muy ¿no? bonita, Es una cosa muy bien bonita eso que la misma naturaleza nos plantea. Y entonces hablando de eso, y la voz que sonó detrás de cámaras, ¿es posible madurar a la fuerza? O sea, envolver en periódico a alguien y madurar a la fuerza, ¿tú qué dices? Yo creería que no. Empujado. O sea, digamos, es como el amor. Si el amor se forza de, oye, pero yo quiero que tú me des detalles. Oye, pero yo quiero que tú me pidas las cosas. Oye, pero yo quiero, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no comes mejor? ¿Y por qué no me dices esto? Si es forzado o no. Porque fíjate que podemos verlo en la misma experiencia. O sea, tú le dices a un amigo tuyo, hey, te aconsejo tal cosa. No hagas esto. Ya yo pasé por ahí. Y la persona le entra por un oído y le sale por el otro. Hasta que no lo vive o no lo vivencia. Es que realmente cuando no hay esa vivencia directa, hasta que no sucede eso, creo que no aprendemos realmente o profundamente. Sí escuchamos consejos y podemos aprender de ahí, pero hasta que no lo vivimos pareciera ser que necesitamos vivir eso para poder integrarlo y poder accionarlo. Además que un consejo es la postura del otro frente a la situación, no es la mía. No es la mía, no es mi vivencia. Y al no ser la mía, Entonces yo por eso madurar a la fuerza no creo que se pueda. Uno tiene referentes, uno puede tener ciertos referentes, personas que admira cómo otras personas han hecho las cosas, y uno a partir de ahí se guía. La crianza también es muy clave ahí. Muy, muy, muy clave. Pero forzar eso a que tienes que tú de ser de un modo, ¿no? Porque ahí también entra algo, que lo voy a decir corto, y es el tema que habló un poquito Víctor Frankl sobre la terapia centrada en sentido.
que también él plantea que hay ciertos yo le llamo estaciones, ciertas estaciones a las que podemos ir y que depende de lo que para mí sea importante en la vida hoy, entre más trascendente sea, también como más madurez hay. Por ejemplo, hay personas que en un trabajo, a través de un trabajo, lo que buscan es tener el sueldo para poder tener placer. Y eso no está mal. O hay personas que quieren el dinero de un trabajo para tener seguridad, casa, carro y beca y tener todo asegurado. Hay personas que usan el dinero también para verse bien estéticamente, para tener estatus. Hay personas que usan el dinero para aprender más, otros para servir y otros para realizarse como personas. Y no está mal. Pero Víctor Frankl plantea que entre más arriba, como en una pirámide de necesidades también como Maslow, más arriba tú vayas, más trascendencia hay y por lo tanto más madurez. Que no es lo mismo que tú quieras utilizar el dinero para el placer que para realizarte como persona o ayudar a otros, que ahí hay más sentido también. Frankl en un libro posterior a El hombre en busca de sentido, un libro posterior que se llama En el principio era el sentido. Él plantea allí un ojo enfermo, a mí me pareció impresionante, un ojo enfermo es ese que se ve a sí mismo. Y yo decía, ve, qué interesante porque claro, cuando está enfermo, está cubierto, dito, no sé, un glaucoma, una catarata, y no puedo ver hacia afuera. Entonces se ve a sí mismo, o sea, y cuando se ve a sí mismo, deja de ver, ¿cierto? Y al dejar de ver, obviamente pierde conexión con la realidad. Y yo no puedo vivir desconectado de la realidad. Necesitamos esa conexión porque en esa conexión es que dotamos de sentido nuestra propia existencia. Y justamente allí es eso de madurar, ¿no? Es tener esa posibilidad de encontrar sentido. También en palabras de Víctor Frankl, el sentido no se construye a la fuerza, lo descubres. Es decir, está ahí. Vas tú caminando en la vida, vas y lo vas encontrando. Eso es otro llamado a la madurez. ¿Tiene edad la madurez? Yo creo que no. Porque yo he visto en consulta pelados y peladas de 20 años que yo digo, wow, qué madurez. Y he visto personas de 40, 50 y digo, Dios mío. bien como adolescentes todavía. Entonces creo que no va en los años, sino va en esto que hemos estado hablando, en hacia qué le apuntas en la vida, hacia la coherencia y en la capacidad de verte para poder responder ante las situaciones y no de lo que te pasa, sino cómo actúas frente a lo que te pasa. Sí, allí pensando en términos de crianza, ¿sí? En la medida en que como padres, yo soy mamá, le facilitamos el mundo a nuestros hijos, yo creo que facilitarlo tanto, impidiéndoles tomar decisiones para ellos, entonces de allí estaríamos en riesgo de que esa persona tenga las herramientas para afrontar su vida de forma autónoma. Por lo tanto, pondríamos en riesgo esa madurez en algún momento. O sea que la madurez también va entre ser responsable de mi propia vida. Y no hay libertad sin responsabilidad. Y como lo decíamos, la capacidad de renunciar. Algo que yo he aprendido y en mi vida personal es que para poder ser maduro tengo que aprender a renunciar cuando elijo algo. Exactamente. Sin eso no hay madurez. Coherencia. Bueno, creo que ahí tenemos estos puntos. Ojalá los puedan aplicar. Si tienen algunas preguntas, nos las pueden hacer. O si quieren que respondamos algunas preguntas también, sabes que aquí estamos navegando y reflexionando. Porque aquí estamos siendo Siendo juntos. Eso. Gracias.